Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Kiara Nayeli Rivera Paucar. Soy integrante del grupo número 2 del curso de Constitución y Derechos Humanos a cargo del docente Manuel Curay Ochoa. En esta oportunidad, yo les voy a explicar los resultados de la encuesta que hemos hecho el día jueves para saber un poco más sobre los derechos humanos en la actualidad. De acuerdo a la primera pregunta que hemos colocado en esta encuesta, hemos puesto, ¿cree usted que la falta de lo que son los valores, la ética, la moral, están relacionadas con la vulneración de los derechos humanos? Como se puede observar en aquel gráfico, lo que más sobresale es la parte azul, que es sí. Entonces, el 62% de lo que son los encuestados nos señalan que la falta de valores, la ética, la moral es el principal motivo por la vulneración de los derechos humanos. Y estas cifras sí son preocupantes, ya que se ven reflejadas en nuestra localidad o en el país en sí. El 17% no cree que es una falta que vulnere estos derechos humanos y el 17% cree que tal vez es el motivo y el 4% no precisa o no sabe. La siguiente pregunta es, calificando desde el 1 al 5, ¿qué tan informado está sobre los derechos humanos? En este gráfico se observa que la parte amarilla, que es la opción 3, califica que conoce algunos valores, pero no del todo. Entonces, el 56% de los encuestados manifiestan que conocen solo algunos derechos y se nota que existe una ignorancia y falta de difusión por parte de los educadores. Entonces, esto es verdaderamente alarmante que la población no conozca sus derechos. Por otra parte, tenemos que el 16% de los encuestados señalan que conocen la mayoría de sus derechos y el 12% que conoce todos sus derechos, que no es normal. Bueno, algunos sí conocen. Y el 8%, que son los encuestados, que dice que solamente conocen lo que son sus derechos básicos. En esta parte de la tercera pregunta tenemos que ¿qué derechos son los más vulnerados en tu localidad? Por ejemplo, tenemos que el que más ahora abunda es la parte de la salud. En esta parte nos han dicho que el 28% señala que el derecho más vulnerado en aquella localidad donde se encuentran es el derecho a la salud, ya que algunos pobladores no cuentan ni siquiera con una infraestructura adecuada o que no cuentan con un centro de salud y que los gobernadores no hacen nada para poder solucionar este problema. El 20% de los encuestados nos señalan que el derecho vulnerado es el derecho a la igualdad y el 16% a la educación como también al trabajo y el 4% nos señala que el derecho que sienten que se vulneran más en aquella localidad es el derecho a la expresión. La siguiente pregunta tenemos que ¿qué derechos conoces? En esta parte, el 19% de los encuestados han respondido que los derechos que conocen son el derecho a la vida, el derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la igualdad, derecho al trabajo, y el 5% dice que se da claramente que saber que solo conocen algunos derechos súper básicos. Tenemos también la siguiente pregunta, que se han realizado algunos progresos para poder reducir lo que son las violaciones de los derechos humanos. Entonces, la mayoría en este gráfico ha puesto que sí, ya que el 46% de los encuestados nos manifiestan que en su localidad sí se ha progresado y se ha reducido algunas violaciones sobre los derechos humanos. Y esto nos da una señal de que sí se puede progresar si todos nos unimos a poder cambiar y tener una localidad de igualdad para todos.
lo que se quiere llegar es que en todas las localidades se respeten lo que son los derechos de todo ser humano y así poder reducir las violaciones de los derechos. Tenemos que el 21% señala que tal vez se han realizado algo para reducir las violaciones de los derechos y el 4% no sabe, no precisa. De acuerdo a la siguiente pregunta, tenemos que ¿conoces algún caso en donde se haya vulnerado los derechos humanos? Aquí solamente han habido dos opciones, es sí y no. La que más abunda es la respuesta sí, y el 71% conoce algunos casos en el cual sí se ha vulnerado los derechos humanos. La población tiene conocimiento y se espera que actúen para poder solucionar este problema. Mientras que el 39% señala que no conocen dónde se haya vulnerado algún derecho. Perdón. Tenemos también, ¿consideras que las autoridades están haciendo una buena gestión para solucionar dicho problema de los servicios básicos como es el agua potable, alumbrado público, saneamientos y servicios médicos de calidad? Aquí hemos precisado que el 75% de los encuestados manifiestan que sus gobernantes no realizan nada para solucionar el eterno problema de los servicios básicos, mientras que el 21% de los encuestados manifiestan que sí sus autoridades en aquella localidad han realizado algunas gestiones para solucionar dichos problemas y el 4% señala que algunas gestiones, pero son a medias. Por ejemplo, cerca de mi casa, la verdad, habían hecho lo que son las pistas donde transitan los carros, ¿no? Lo que pasa es de que esto lo habían hecho hace como un año y lo habían dejado bonito, aunque sí se demoraron, perdón, pero pasando un tiempo como tipo 3 meses, comenzaron a llegar algunos ingenieros a observar de la obra que supuestamente ya habían terminado y se dieron con la sorpresa de que faltaban algunos tubos o algunas cañerías para lo que son los desagües. Entonces, la inversión que habían hecho estaba mal, aunque por fuera se veía súper bonito, la verdad. Habían puesto palmeras, todo eso en medio de la pista, pero tuvieron que derrumbar todo. Entonces, la inversión que se hizo, en vez de ser una inversión en sí, fue un gasto. Tuvieron que derrumbar todo y estuvimos así y hasta ahora no tenemos agua. No tenemos agua, las autoridades o los que están encargados de aquella obra solamente vienen a supervisar, trabajan un ratito y se van y así estamos. Lo que hacemos nosotros es cargar bidones de agua, ir al río, pedir a algunos familiares que nos llenen algunos tanques o algunos baldes para poder subsistir, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, también en otros lugares, como las personas que viven en los cerros o algo, se les hace más complicado y deberíamos mejorar en aquellos aspectos. También otro punto importante aquí, que era la pregunta anterior, sobre qué derechos se vulnera más, también tenemos lo que es aquí en Tumbes. Yo soy de Tumbes, hay un colegio que es del estado, está súper elegante, supuestamente tienen buenos profesores, la verdad yo nunca he estudiado ahí, pero para poder llegar en aquel colegio está bonita la infraestructura, pero las afueras, las pistas para poder llegar al colegio están porque las cañerías, los desagües se han roto, las pistas, las personas tienen que ir en moto, ni siquiera pueden caminar porque se van a ensuciar. Y eso tiene años sobre años, las autoridades llegan acá, solo miran, no dicen nada y por eso también debemos mejorar y las autoridades aquí en Tumbes la mayoría han sido corruptas. Y debemos mejorar en eso, ¿no? Tenemos también la siguiente pregunta: ¿a quiénes protegen los derechos humanos? Aquí tenemos que a todos en general es la que más abunda. En la siguiente pregunta, el 67% de los encuestados manifiestan que los derechos humanos protegen a todos en general y es una respuesta correcta, ya que a todos se nos debe respetar, no importa nuestra clase social, ni color de piel,
y el 21% señala que los derechos humanos solamente protegen a las personas de alto nivel. Y el 8% señala que los derechos humanos protegen a las personas de bajo nivel y el 4% desconoce del tema. Y esos serían los resultados de la encuesta hecha por el grupo número 2. Y muchas gracias.